Enciende tu vida. Entramos al segundo bloque, Hoy es Noticia, y nos acompaña el ingeniero civil José Luis Castillo, gerente general de Illaris Ingenieros, que nos hablará sobre un tema muy importante, la medida de protección para construir un inmueble en tu barrio. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Quique. Un gusto y un placer estar aquí contigo, con tu teleaudiencia. Ingeniero, el tema que vamos a tratar hoy día es muy interesante, en que se abordará a todas las medidas de protección que se debe tener en cuenta en toda construcción de viviendas con el fin de disminuir el impacto de la obra en los vecinos. ¿Cuál es el impacto en los vecinos? Sí, justamente lo importante de este tema es que, por ejemplo, ocurre que cuando tienes un vecino o una construcción muy cercana, de todas maneras, toda construcción tiene un impacto en el vecindario, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Toda construcción civil tiene un impacto en el vecindario. Lo que vengo acá a conversarles es una forma de mitigar esos impactos. Los impactos, estamos hablando lo que viene a ser el ruido, Exacto. el polvo, las vibraciones. Exacto. ¿Cuáles son los principales impactos que tiene toda construcción? Tenemos, de todas maneras, ruidos molestosos, polvo, se genera muchísimo polvo en toda construcción. Tenemos vibraciones, esas vibraciones también causan fisuras, por ahí pueden causar alguna grieta en construcciones existentes. Y también tenemos, tenemos ruido, vibraciones, polvo y sobre todo malestar en los horarios de trabajo, ¿no? Lo que viene a ser rajaduras y fisuras. También se generan fisuras, rajaduras. Entonces, hay que tener en cuenta de que existen buenas prácticas también en la construcción que ayudan a minorar ese impacto. Dentro de esas buenas prácticas, lo que se recomienda es, por ejemplo, tener que hacer un registro fotográfico de las viviendas colindantes, de los vecinos. No se olviden de que toda construcción tiene un impacto en el vecindario. Aquí lo importante es aminorar ese impacto. Entonces, lo que siempre se recomienda es hacer un registro fotográfico de todas las viviendas colindantes. Ahí se toma en cuenta qué fisuras existen, ¿no? Y cómo se encuentra antes de empezar cualquier construcción las viviendas colindantes. Eso como primera medida de control, sobre todo también para evitar la otra parte que también a veces se genera, que los vecinos, ¿no? Malintencionados se pueden aprovechar de que existe una construcción para decir, mira, existe ahora una fisura, cuando en realidad esa fisura o rajadura ya existía desde antes de la construcción. Entonces, para el bien de ambas partes, para el bien de todos, es muy bueno, muy positivo hacer un registro fotográfico antes de empezar una obra. Ingeniero, y actualmente en el Perú, ¿en qué porcentaje se está cumpliendo con esa ley de lo que nos estás comentando? Muy pocas construcciones lo hacen, sinceramente, muy pocas construcciones. Tenemos que hablar de que el nivel de informalidad de la construcción a nivel nacional está alrededor del 70% casi, 70% de construcción informal a nivel nacional. Eso es muy fuerte, es muy alto el nivel de informalidad. Entonces, imagínate todos los impactos que tienen estas construcciones cuando no son formales, ¿no? O sea, el impacto con todo el vecindario. Luego, otro impacto que se tiene también es los ruidos, ¿no? Que siempre normalmente los vecinos se quejan de los ruidos. Y acá te comento, Quique, hay, una muy buena forma, fuera del tema normativo, una buena forma de llevar una obra de todo ingeniero residente debería practicar es el diálogo, la comunicación. Aquí es fundamental la comunicación con los vecinos. Si yo tengo que hacer una obra, no porque tengo un documento, la licencia de construcción, que me dice, ok, puedo construir desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, voy y rompo, hago ruido y todo desde las 7 de la mañana y no me importa el vecindario, todo porque tengo mi licencia de construcción. No debería ser así.
deberíamos partir de que sí hay un impacto en el vecino y el ingeniero residente, el ingeniero que está a cargo del proyecto, lo primero que tiene que hacer es entablar una comunicación con el vecino y conocerlos y tener las puertas abiertas a recibirlos cuando tienen algún inconveniente. Imagínate que si tienes que, no sé, pues, hacer una demolición desde las 7, 7 y media de la mañana y tienes o ancianos, personas de la tercera edad, o niños a esa hora durmiendo. Si el residente responsable de obra conoce qué vecinos tienes, puedes dialogar con ellos y decirles, ok, establecer un horario más acorde al vecino. De esa forma, de repente se llega a un acuerdo y decir, ok, a partir de las 9 empiezas. Eso me permite a mí como responsable, como residente, poder organizar otras tareas al inicio de esa mañana que no tengan que ver con hacer ruido. Igual si, por ejemplo, tipo 2 de la tarde tienes una reunión muy importante, imagínate que por ese ruido de la construcción del costado pierdas la oportunidad de obtener un empleo, un negocio, una entrevista virtual que te hagan. Lo ideal es, si tienes un evento de ese tipo, vas a la construcción del costado y le dices, ¿sabes qué? A las 2 de la tarde tengo una reunión, una entrevista muy importante, por favor no me hagan ruido porque sí hay mucha interferencia. El residente tiene que tener la capacidad de decir, ok, no te quiero impactar, voy a mover mis cuadrillas para poder respetar ese horario que me estás pidiendo. Y de ahí se continúa con la obra, ¿no? Ingeniero, justamente lo que nos estás comentando sobre los ruidos, y ahorita que estamos en la pandemia, eso me ha pasado también en las reuniones de Zoom, cuando un docente, un profesor nos va a hablar de un tema y siempre decían, se escuchaba el ruido, ¿no? Sí. Y él mismo, en la teoría, lo que nos dices tú es bonito, pero en la práctica no va un ingeniero o no va uno de la obra a tocarle la puerta y decirle, hoy día vamos a trabajar a las 7 de la mañana. Sí. He tenido reuniones que a las 7, 8 de la mañana, 9 se escucha el ruido. Y justamente el jueves, una vecina de mi condominio donde yo vivo salió a sacudir su frazada, ¿no? Y de ahí me dio risa porque ahí, colindante a nosotros, tenemos un taller de una automotriz, que no voy a decir el nombre, y estaban haciendo ruido. Y la señora le dijo a ajos y cebollas que hasta qué hora van a estar ustedes ahí, y empezó a molestarse. Nunca le respondieron porque tampoco le escucharon, ¿no? Y eso es lo que pasa en la realidad. Sí, creo yo que hay que tener muchísima empatía, muchísima comunicación con los vecinos, porque sabemos que nuestras actividades, al menos dentro de lo que es la ingeniería civil, de todas maneras va a tener un impacto, ¿no? O sea, de todas maneras hay un impacto. Luego, por ejemplo, antes que también me olvide, es muy importante, y a todas las obras se les exige, que para iniciar obras tienen que tener una póliza de seguros contratada, ¿no? Una póliza CAR, ¿no? Que es una póliza de construcción contra todo riesgo. Así CAR como CAR, C-A-R. C-A-R simplemente. Es muy importante y eso sí debería todas las obras tener, porque de esa manera proteges a la construcción. Porque también igual ocurre que puede haber algún accidente, cae un material, se voltea, no sé, pues tienes derrames, puede ser de concreto o salpica piedras. Imagínate que también ha pasado, ¿no? Que vaciando el concreto, salpica el concreto y estamos hablando de 10, 12 pisos de altura, una piedra nada más que salpique, cae y te revienta las lunas del auto. Entonces, ese impacto que se puede contrarrestar es a través de una póliza carro, ¿no? Una póliza que el constructor, imagínate, se destruye el carro, no va a tener el dinero en ese momento, bueno, aplica la póliza y ya está cubierto, ¿no? Ingeniero, tenemos ahí justo, sí, le iba a decir a controles, ahí tenemos unos flyer. Donde... Sí, justo estaba preparando estas imágenes. Ahí te hago un resumen de los puntos que considero que son importantes, que se deben tener en cuenta para mitigar el impacto de las obras, ¿no? Por ejemplo, como lo que decía, la inspección ocular y el registro fotográfico es muy importante,
para saber cómo están las viviendas antes de empezar tu obra. El otro es el contratar una póliza de seguros, la póliza CAR, que es la póliza de construcción. Una comunicación fluida y acuerdos con los vecinos, eso también es, como te digo, muy importante. La coordinación de los horarios, eso va de la mano de la comunicación con los vecinos. Y colocación de malla Rachel. Una malla, no sé si has visto algunas construcciones que se pone bastante verde todo el edificio, sí, o hay veces azul todo el edificio. Son mallas Rachel que protegen que el polvo se quede dentro de la obra. Y ahorita te voy a mostrar fotos de esas mallas Rachel. Por ejemplo, ahí estamos viendo una malla Rachel, es roja en esta construcción. Esta obra la hicimos hace 10 años, justo estaba viendo la foto desde el 2012. Ahí podemos ver esa malla Rachel que protege toda la fachada en rojo. Tenemos abajo estos cachaquitos que se ponen para la circulación peatonal, que también protege a los peatones en la parte externa. El cerco metálico, en este caso estamos viendo el cerco metálico, también es muy importante. Toda obra tiene que tener un cerco metálico, un cerco de obra, de todas maneras tienes que tener eso para proteger tanto al personal de obra como a los vecinos que pasan, los transeúntes. Aquí en esta foto estamos viendo además hay un tubo que va recorriendo toditito los pisos. Eso es un tubo para eliminación de desechos de materiales. De cada piso van botando por ahí y abajo hay un gran contenedor, ¿no? Es el tubo que vemos a la izquierda. Y aquí también tenemos, en la misma foto, en la misma construcción, tenemos la malla Rachel en la fachada y mira lo que se pone a los costados. ¿Qué ocurre? Suele pasar que puede caer, como te decía, piedras, puede caer fierro, puede caer bolsas de cemento, que imagínate a 20 pisos de altura es súper peligroso, puede matar a alguien. Se pone estas mallas anticaídas, se llaman. Unas mallas anticaídas que tienen una resistencia y se ponen cada 3 pisos para poder controlar el impacto, ¿no? Eso es una muy buena práctica que también debería estar en los planes de seguridad de edificios, sobre todo en este tipo de edificios altos, ¿no? La siguiente imagen. La siguiente. Sí, acá tenemos lo que iba a ser un proyecto, se iba a demoler esa casa que está todo forrado, pintado de negro. Lo que estamos viendo, toda la casa pintada de negro, eso se iba a demoler. Aquí lo importante que estamos viendo son el cerco de obra, la malla Rachel encima del cerco de obra, esa malla azul, eso protege. La malla Rachel, lo importante del uso de la malla Rachel es que disminuye el impacto del polvo en los vecinos. El impacto del polvo en los vecinos. Y mira, hay una malla Rachel también de forma vertical, ¿no? En azul. Y por coincidencia, el edificio de atrás también tiene todas esas medidas de protección. Podemos ver malla Rachel verde y las mallas anticaídas en el edificio del costado, ¿no? Que también, o sea, esto es el nivel al que se tiene que llegar, el nivel de protección en la construcción para disminuir el impacto en los vecinos, ¿no? A ver la siguiente foto. Bueno, como te comentaba, esa vivienda iba a ser demolida y ahí está la foto de la demolición. Y lo interesante, ahí pueden ver las mallas Rachel para los vecinos. Los vecinos pueden haber tenido un ducto, ¿no es cierto? Su vivienda puede estar configurada de tal forma que justo tenía un ducto y ahí venía la pared de esta vivienda. Bueno, se les pone la malla Rachel de protección porque imagínate, todo ese polvo que se genera en la demolición es fuertísimo, ¿no? Es bastante alto. Y acá, bueno, ya está la vivienda demolida, solamente ya queda la fachada, que también, ojo, siempre que tengamos demoliciones, se tiene que tener un plan de demolición. No es que uno viene y demuele a su gusto, no, tiene que haber un plan de demolición por un tema de seguridad. En mi calidad de inspector de obras, acreditado por el Colegio de Ingenieros, tengo muchos casos en el que llego a la obra como inspector y el ingeniero está, a veces no está, lamentablemente es así, el ingeniero no está, pero cuando está, muchas veces no lo tiene muy claro cómo es que tiene que atacar la demolición. Entonces yo no le autorizo a la demolición si es que no me presenta primero un plan de demolición. ¿Por qué? Porque no es que uno tumba las cosas, las casas antiguas y tenemos que tener mucho cuidado con el tema de seguridad porque puede, imagínate que esa fachada, esa pared que estamos viendo ahí, no caiga para adentro, sino más bien caiga para afuera. ¿Qué ocurriría? ¿Cuánto accidente podría causar? Entonces, sí, ingeniero, disculpe. Sí. ¿Y a dónde se tendría que quejar si no tienen, por ejemplo, esa malla metálica o la malla de seguridad? La malla Rachel. ¿A dónde se tendría ¿La malla Rachel? Sí, la malla Rachel, que es antipolvos, se pueden quejar en la municipalidad, ¿no?
lo que normalmente tenemos es, como inspectores, visitamos las obras en representación de la municipalidad y observamos esto, ¿no? Eso es en el caso de que todas las obras sean formales. En las obras formales eso existe, un inspector de la municipalidad que visita la obra y justamente va a observar la falta de estas mallas Rachel y las va a poner en el informe y los tiene que levantar el constructor. Si no hubiera este control por parte de la municipalidad, el vecino puede quejarse, presentar alguna denuncia a la municipalidad diciendo, oye, están construyendo acá a mi costado, no me están protegiendo, me estoy llenando de polvo, de tierra, y la municipalidad tendrá que intervenir y ver, ¿no? Primero verificar que sea una obra con licencia o no. Y en ese caso, si la municipalidad no interviene o siguen los ruidos molestos o los problemas con los vecinos, ¿a dónde se tendrían que...? Una obra, como estamos hablando de la informalidad también en el Perú, donde no hay tanto control, y como usted me dice, ¿no?, que es inspector de obras, debe haber encontrado miles de obras que están ilegales, que están construyendo en una casa, que están haciendo un segundo piso o un tercer piso sin tener permiso de la municipalidad. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Mira, lo mejor, la herramienta que más fuerte tiene el vecino, porque tengamos en cuenta, el vecino tiene un gran poder, ¿no? Un gran poder en toda construcción. Tiene el poder de paralizar una obra. Entonces, el vecino puede presentar quejas al municipio. El municipio normalmente sí atiende porque obviamente también le interesa pues, quedar bien con los vecinos, obviamente. Y justamente como te decía, si es una obra que es informal, la municipalidad va a paralizar la obra, va a detenerla. Si es una obra con licencia de construcción, todo formal, lo que va a hacer es lanzarle una amonestación y también, en el peor escenario, una paralización a la obra, ¿no? En el caso de que no levanten, no subsanen las observaciones. Pero te puedo asegurar de que si es una obra formal, sí o sí tiene un inspector, un ingeniero inspector que lo visita, si no es semanalmente, cada 2 semanas. Si no estuviera el inspector, si yo estoy yendo a una obra y me estoy quejando y no se encuentra en ese momento el inspector, ¿con quién es la persona que tendría que conversar? ¿En la obra? Sí. ¿Te refieres en la obra? Si visitas la obra y el inspector no está permanentemente en la obra, en realidad el inspector va justamente en representación de la municipalidad, solamente puede ser una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Como te digo, si vas a visitar la obra, lo primero como vecino es conversar con el responsable de la obra. Eso es lo primero, conversar con el residente, con el responsable de la obra, entablar una comunicación. De repente ahí se soluciona el tema. Si no se soluciona, ahí sí tienen que ir a la municipalidad, ¿no? Recurrir a la municipalidad, de todas maneras. Ingeniero, usted nos comentó al principio sobre cuando van a hacer una obra, tienen que ir a los vecinos, decirle que van a hacer tal obra de tal hora a tal hora. Pero de no cumplir eso y decirle al vecino que vive al costado, se cae una piedra y destroza el inmueble del vecino. Y no hubo eso. Y como nos comentó también, que a veces puede ser viveza también del vecino. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Si no ha cumplido la obra, en decirle a los vecinos que van a ver una construcción o una demolición. Mira, en ese escenario en el que el constructor, el contratista, empieza su obra sin comunicarlo a los vecinos, se crea un gran vacío de información. Se genera, se abre ahí una puerta de que uno se puede aprovechar y el otro también se podría aprovechar en el escenario en el que no reconoce nada, ¿no? Para solucionar los problemas, el constructor, el contratista, creo que, como te decía al comienzo, también tiene que ser muy empático, ¿no? Entonces, si en efecto tu construcción causa esos daños, esos problemas, lo que te corresponde como constructor, como contratista, ejecutor, es remediarlos. O sea, no hay que ser hay que ser súper claro con eso, obviamente, ¿no? O sea, si yo en mi accionar, en la ejecución de mi obra, tuve algún percance, algún accidente que generé en los vecinos, los tengo que remediar de todas maneras. O sea, ahí el que tiene que asumir la responsabilidad es el ingeniero residente, ¿no?
Lo que veo también bastantes problemas en la práctica que he visto bastantes construcciones, ya sea acá en Miraflores, San Isidro, Jesús María, donde las pistas, los camiones de mezcladora la destrozan, ¿no? Y más en época, entre comillas, de elecciones de la alcaldía, que la ponen, después están los de Movistar, están, bueno, dije una marca que no debería haber dicho, un cable operador, había los del agua y después la construcción. ¿A quién le corresponde el arreglo de las pistas cuando están haciendo las obras? ¿A la misma constructora? Porque pasan por ahí los camiones. Mira, siempre, como te repito, si tenemos el impacto de nuestras acciones como constructor, como ejecutor, en cualquier, ya sea la vivienda del vecino, en su auto, o incluso en áreas públicas, llámese pistas, veredas, en parques. Imagínate que el camión, el mixer, hay veces ha ocurrido que el simple hecho de estacionarse cada vez que hay un vaciado, pues daña los jardines. Es muy común. El contratista que está haciendo la obra tiene que repararlo. O sea, es su obligación. Es su obligación. O sea, va a venir un momento la municipalidad y decir, mira, me malograste el parque, me malograste esta vereda, me malograste la pista, y lo va a tener que asumir. Entonces, antes que venga la municipalidad y te haga mayor problema, lo mejor es, ya en tu presupuesto como contratista, ya tienes que tener considerado ese impacto, ese daño, ¿no? Esa reparación de daños. Porque muchas veces, bueno, las pistas también son un desastre a nivel, bueno, nacional. Y en el caso del medio ambiente, de los árboles, que van a hacer una construcción y ya hay árboles, y esos árboles impiden de seguro a veces, y eso pasó hace 2 años de un vecino que se quejó porque tenía un árbol frente a su ventana y se quejó con la municipalidad y creo lo cambiaron a otro, lo sacaron y lo pusieron en otro parque de ese distrito. En ese caso, ¿qué es lo que se debería hacer con los árboles, el medio ambiente, para poder tenerlo, que la naturaleza es muy importante aquí ahorita? Sí, justamente eso es uno de los impactos que tiene la construcción, que es el impacto medioambiental, ¿no? En ese impacto medioambiental está considerado siempre hacer un estudio de si, por ejemplo, tenemos un árbol que impide justo el ingreso al estacionamiento, a la cochera, ¿no? al carport, de todas maneras se va a tener que mover ese árbol. La mala praxis hace que lo talen, lo desaparezcan. Eso está mal, eso sí está mal. Lo correcto es, se comunica a la municipalidad, se hace todo un trámite para la reubicación de ese árbol, se moverá a un parque o a donde indique la municipalidad. Incluso, todo eso está también normado, incluso se tiene que plantar unos árboles extras a manera de remediación del impacto, ¿no? Ingeniero, usted también como inspector, le hacen charla de seguridad al diario al personal. Sí, las obras deben tener siempre charlas de seguridad diarias. Todas las obras tienen que tener charlas de seguridad diaria y eso se debería registrar. Hay un formato de seguridad, la charla de seguridad diariamente. Entonces, cuando vamos a inspeccionar las obras, siempre solicitamos, ok, al contratista, muéstrame tu charla de seguridad de hoy día, de ayer, de antes de ayer, podemos pedirlo de cualquier día, deberían tenerlo registrado. Esto es muy importante, porque el personal obrero tiene que estar capacitado en seguridad, tiene que hacer su trabajo de manera segura. Estamos hablando de personas, estamos hablando de civiles, estamos hablando de papás que tienen familia. Entonces, a nadie le gustaría que ocurra un accidente y sea una persona que no regrese a su casa, ¿no? Entonces, antes de hacer las actividades, antes de empezar el día, porque la construcción es una actividad de alto riesgo, entonces antes de empezar el día, es responsabilidad del contratista, del ejecutor, indicar claramente cuáles son los riesgos al personal obrero para que tomen las precauciones y se llena un acta así para tomar el registro con su firma de que ha recibido la capacitación correcta, ¿no? Eso también es una manera de mitigar el impacto en temas de seguridad, ¿no? Ingeniero, en el caso de una obra
tiene al costado un colegio. Ya. Y ahora ya los chicos ya entraron nuevamente al colegio, ya tienen presencial. Y el horario de un colegio es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 4 de la tarde, justo en el mismo horario que la obra. En este caso, ¿qué es lo que se tendría que hacer para que pueda haber una convivencia entre los dos? Porque no, de seguro los niños no pueden escuchar las clases. Muy interesante la pregunta, muy interesante porque de hecho existen niveles de ruido permitidos en toda construcción, ¿no? Para el caso de colegios no tengo exactamente el límite, pero por ejemplo si no hubiera un colegio, el límite son 80 decibeles. 80 decibeles permitidos, lo cual es bastante alto, pero sí, como te digo, hay ciertos condicionantes. Por ejemplo, en el caso de hospitales, también es bastante evidente, ¿no? Imagínate que construyas al lado de un hospital. El límite creo que baja a 50 decibeles, si no me equivoco, tendremos que revisarlo, si quieres te alcanzo ahí la información. Igual para cada tipo de casos, si tienes colegios, si tienes hospitales, si tienes, no sé, de repente casas de reposo. Entonces, para cada condición el límite se acondiciona, ¿no? O sea, sí hay formas de que la norma contempla de manejar este impacto ruidoso, ¿no? Ingeniero José Castillo, le agradezco por la entrevista. ¿Qué mensaje le puede dar a todos los televidentes de Perú Inmobiliario a través de Fuego TV y a los vecinos específicamente? ¿Qué es lo que deberían hacer ellos? Ya nos contó dónde se deberían quejar en la municipalidad, pero ¿qué mensaje les daría a las personas que hacen, a veces también ellos mismos provocan la informalidad de las construcciones? Primero decirles que existen profesionales que están al servicio de ustedes, ¿no? Deberían contactar. Somos ingenieros civiles que estamos al servicio de ustedes. En muchos casos, o sea, el problema es que el vecino muchas veces cree que es muy costoso, se trata de mucho gasto, pero créeme que es lo mismo como si tuvieras a tu hijo, a tu hija enfermo. Lo primero que vas a hacer es tratarlo de llevar a un especialista, ¿no? Llevarlo a alguien que sabe del tema. Igual, tienen que recurrir a los especialistas. Nosotros como ingenieros civiles estamos al servicio, como te digo, del país. Y bueno, y finalmente, pues, para cerrar también, ¿no? Para desearles unas felices fiestas a todos los peruanos, a todos los vecinos también, y que disfruten muchísimo este cierre de año, ¿no? Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero José Luis Castillo, gerente general en Illari Ingenieros, que nos habló sobre la medida de protección para construir un inmueble en tu barrio. Vamos a una pausa comercial y regresamos.